gracias. En principio, agradecer por la invitación y la oportunidad de participar en esa tercera jornada. Me parece muy interesante la exposición del doctor José Mas. Y de alguna forma he tomado nota respecto de varios puntos, porque nos ha llevado por varias esferas, desde el derecho a la construcción, obras de infraestructura, regularizaciones, formalizaciones, y en efecto, ¿no? Cuando hablamos de saneamiento físico legal, estamos hablando de un tema muy amplio y de una problemática muy grande que existe en nuestro país. Y si a eso le sumamos el hecho de buscar mejoras en los servicios públicos, el problema se engrandece aún más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Desde el punto de vista del derecho a la construcción o de las obras de gran infraestructura, el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado, por ejemplo, que uno de los problemas que existe en América Latina es que en lo que es desarrollo de obras de infraestructura solamente alcanzamos del 2 al 3%, y que nosotros deberíamos llegar a un promedio de un 5% para considerar que nosotros estamos mejorando económica y socialmente, ¿no? Sin embargo, en nuestro país pues tenemos algunos problemas que se han producido, ¿no? Y el mismo Banco Interamericano señala cuál es la problemática, cómo podemos llegar a subir a este 5%. Y básicamente señala dos caminos, ¿no? Uno, que tiene que existir una mayor eficiencia en lo que es la preparación de los expedientes o de los proyectos de infraestructura, ¿no? Y dos, que esto lo tenemos que combinar con un financiamiento y gasto de proyectos de inversión para infraestructura y dirigirlos también a los servicios públicos. Entonces, partimos de un problema, ¿no? No estamos alcanzando las metas mínimas para que social o económicamente mejoremos a nivel infraestructura. Ahora, si lo vinculamos esto al tema del saneamiento, como bien ha mencionado el doctor, tenemos problemas o podemos sanear de diferentes formas, ¿no? Nosotros tenemos diferente marco legal para el tema de saneamiento. La ley 27.157, si queremos regularizar, vamos a sanear. Si queremos utilizar, hacer una habilitación urbana en nuestro país, también estamos saneando. Pero ¿cuál es el mayor acto de saneamiento que se da en nuestro país? En efecto, es la titulación, ¿no? Si no logramos una titulación, no podemos avanzar hacia otros actos. También ha mencionado el doctor que, por ejemplo, escuché que otra vez en el Congreso se está dando la posibilidad de una prórroga en lo que es temas de regularización de predios rurales para equipararlos a los predios urbanos. Entonces, seguimos con una política de regularización, ¿no? Más que de un procedimiento normal. Por ejemplo, en un tema de regularizaciones sabemos que intervienen verificadores y ya no pasamos por las licencias municipales o conformidades de obra, ¿no? Entonces, también se considera en el tema de habilitaciones urbanas, que también lo he escuchado mencionar, es que en efecto, muchas veces la población en nuestro país ocupa primero el predio o sin que tenga lo mínimo indispensable para que se pueda ser considerada una vivienda habitable, ¿no? Se ocupa el terreno, se ocupa el predio sin agua, sin luz, sin internet, sin electrificación, es decir, sin haber realizado un procedimiento de habilitación urbana correspondiente. Entonces, el gran desafío es que de alguna forma nosotros logremos viviendas habitables llevando un orden correspondiente, ¿no? La pandemia ha demostrado que gran parte de nuestra población a nivel nacional no ha contado con servicios mínimos básicos para poder subsistir o afrontar mejor esta pandemia. Entonces, esos temas también forman parte del saneamiento. Ahora, si nos vamos al saneamiento desde el ámbito estatal, ¿no? Es importante también mencionar que la ley 29.151, de alguna forma, al derogarse el decreto supremo 130, ha hecho un gran avance. ¿Qué pasaba antes a nivel registral, ¿no? ¿Cómo escribíamos los saneamientos o las titularidades? Por lo general se inscribía la titularidad de un predio, lo solicitaba X entidad, digamos, Ministerio del Interior.
¿A favor de quién se inscribía la propiedad? Se inscribía a favor del Estado representado por el Ministerio del Interior, y así en diferentes entidades públicas. Con la ley 29.151, de alguna forma se ha cambiado esto y se puede decir ya que la entidad que solicita el saneamiento puede llegar a ser titular del predio que quiere sanear. Como bien lo manifestó, lo podemos dividir en dos casos, ¿no? En dos supuestos, y lo que va a variar básicamente es el efecto. Si quiere sanear en la propiedad una entidad del Estado, ¿no? Y esta es propietario del bien que se va a sanear, la inscripción, el efecto será, la titularidad es de esta entidad que sanea, sea ministerio, y la novedad ahora es, sea ministerio, sea programa de vivienda, sea un programa, sea un proyecto, porque así lo establece la ley. Ahora, también puede ocurrir que esta entidad que pretende sanear sea solo posesionaria, porque no tiene un título de dominio con fecha cierta, y tenga afectado un uso a su favor. En este supuesto sí, más o menos mantenemos el marco anterior, porque a favor de quién se inscribirá a favor del Estado, y se inscribirá también la carga correspondiente de afectación en uso, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de saneamiento, este es un avance importante, porque muchos de los proyectos de saneamiento o de inversión se estancan básicamente en la titularidad, en la falta de titularidad existente, ¿no? Y aquí llega también, surge también otro problema, ¿no? U otra duda más que problema a plantear, ¿no? Se ha hablado de obras de gran envergadura, ¿no? Y una de las primeras preguntas que nos haríamos es si el Estado está preparado con su presupuesto, por qué no decirlo también, con sus funcionarios, ¿no? A hacer por sí solo, con su presupuesto, obras de gran envergadura. Entonces, una pregunta que planteo al ponente, sí, entiendo, tiene vasto conocimiento en temas de normas estatales, es si se ha analizado, se ha visto la posibilidad, porque hay algunas normas creo que lo regulan así, de dar mayor fuerza a estos convenios o contratos que se realizan con las APP, con las asociaciones público-privadas, para obras de infraestructura, ¿no? De alguna forma, compartiendo ambos, pues, responsabilidades, ¿no? Más gastos, se entiende en este tipo de contratos, debería darlo la entidad privada, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de la infraestructura, o también, recuerdo haber visto en algún momento otras normas que señalaban la posibilidad de realizar obras de gran envergadura sujetos a pagos de impuestos, ¿no? Es como una especie de intercambio o reducciones de impuestos que se realizaban a cambio de estas obras que se realizarían para lograr, digamos, obras de mayor alcance y de mayor servicio a la población, ¿no? Ahora, también es importante considerar, mencionó un poco también el tema de habilitaciones y el tema de playas. Sobre el tema de habilitaciones urbanas, lo que se puede apreciar en el ámbito registral básicamente es la problemática que existe en cuanto a aportes, ¿no? Existen muchos aportes que aún siguen inscritos en una partida matriz sin que se haya extendido la titularidad a favor de la entidad o la municipalidad, por ejemplo, en el caso de ser parques, aunque si hacemos un análisis, las municipalidades son las que más buscan sanear los parques que han sido aportados a su favor. No así se advierte de las, por ejemplo, ¿no? Si hay áreas destinadas o hay predios destinados al Ministerio de Educación, a veces no son saneados. Entonces, por ahí también es propulsar ese tema. Y también mencionó entre los diferentes bienes inmuebles que pertenecen al Estado, se señalaron los patrimonios culturales y las playas, ¿no? En cuanto a las playas, ¿qué se puede mencionar como problemática?
bueno, yo formé parte de la Comisión de Playas en algún momento y se puede reconocer que uno de los problemas que existen en estas áreas es que no se puede determinar a ciencia cierta cuál es el área de dominio restringido, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se ha levantado íntegramente en nuestro país las líneas de más alta marea. Entonces, al no haberse levantado la línea de más alta marea, no se puede determinar qué zona es de playa y qué, certeramente, qué zona es de playa y qué zona es de dominio restringido. Y esto de alguna forma también nos lleva a que por vía judicial algunos posesionarios han logrado obtener a través de demandas de prescripción adquisitiva titularidad a su favor, ¿no? Entonces tenemos una realidad que se cruza, ¿no? Por un lado, posesionarios en zonas que son de dominio público, ¿no? Y pertenecen al Estado, pero también tenemos falta de formas de medición, como lo he mencionado, que no se puede establecer cuáles son todas las propiedades que tiene el Estado hasta el momento, ¿no? Sino que por descarte, ¿no? Que está inscrito, ¿no? O qué información se obtiene desde la municipalidad. Entonces, también no sé si ha existido algún avance al respecto. En la comisión en algún momento se estableció la posibilidad, claro, que iba a ser una gran inversión, de continuar con el levantamiento de las líneas de más alta marea. Y en cuanto a los temas de patrimonio cultural, ¿no? Hay una duda al respecto y es sobre si procedería a regularizar edificaciones en estas áreas. Entendemos que lo que se requiere es una autorización del Ministerio de Cultura para el tema de efectuar actos de disposición o para el tema de realizar modificaciones en estos predios, ¿no? Por otra parte, tenemos la posibilidad de la intervención de un verificador ad hoc en caso esté un bien de patrimonio cultural involucrado. Entonces, ¿cuál es el actuar del Estado ante estos supuestos, ¿no? En el tema de playas, si existen prescripciones, existe la posibilidad de recuperarlos. Se entiende que si se inscribió una prescripción en registros públicos, está ya protegido por el principio de legitimación, ¿no? En el tema de patrimonio cultural, si en efecto, de alguna forma, se requiere, ¿es suficiente esta autorización o basta la intervención de un verificador en temas de regularizaciones? ¿Por qué traigo a colación el tema de patrimonio cultural? Solamente entonces, la pregunta más importante que considero relevante para el tema de servicios públicos es la participación de las asociaciones público-privadas, si existen normas que permitan al Estado realizar ese tipo de convenios para obras de infraestructura. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Florián. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la comisión organizadora de la tercera jornada CADER 2023. Antes que nada, el saludo cordial y la felicitación al ponente del día de hoy, el doctor José Mascamus. Como siempre, muy interesantes sus exposiciones relativos al tema que él maneja muy bien. En realidad, más que preguntas, desde mi punto de vista, me gustaría hacer algunos comentarios, quizás desde un punto de vista autocrítico, desde el punto de vista institucional, como SUNAR, como registros públicos, y también hacer un comentario general respecto de lo que va o ha sido hasta el momento el proceso de formalización y saneamiento físico-legal, tanto de predios públicos como de predios privados. Un primer comentario que quisiera traer a colación y que tiene directa relación con el procedimiento de saneamiento que tiene a cargo la superintendencia y que está ligado directamente con el desempeño de nuestra institución, es justamente la
terminación o culminación de nuestra base gráfica a nivel de las oficinas de catastro a nivel nacional. Yo tengo entendido que ya algunas zonas registrales han logrado ya culminar este procedimiento de construcción de su base gráfica en base al barrido de todos los planos que tienen en sus archivos registrales. No es el caso de Piura y entiendo que no es el caso de la mayoría de zonas registrales. Y lo que pasa es que, como bien ha mencionado el expositor, uno de los elementos básicos para formular el diagnóstico del saneamiento físico-legal de un predio estatal es justamente la certificación que expide la institución registral, ¿no? La búsqueda catastral. Quizás diríamos es la piedra angular a partir de la cual se edifica todo un expediente o se elabora un expediente técnico para ser finalmente presentado al registro para su inscripción. Y es que resulta que luego de ejecutado el procedimiento de diagnóstico y ejecutado íntegramente el procedimiento de saneamiento físico-legal, lo que en un momento determinado una determinada oficina de catastro publicita una situación determinada y luego, por precisamente este proceso continuo y permanente que tienen de elaboración de la base gráfica, resulta pues que hay un predio subyacente que data de mucho tiempo atrás y que quizás no fue advertido al momento de expedirse la búsqueda catastral. Yo he escuchado al doctor Mas ya en alguna exposición referirse al tema, ¿no? Y manifiesta él ciertamente su preocupación en ese sentido, puesto que mencionaba él de que si el predio que fue saneado por la SBN estuviese aún a nombre de la SBN, pues evidentemente podría quizás paralizarse o retrotraerse en cuanto al reconocimiento de la titularidad subyacente. Pero, ¿qué pasaría si es que ya la SBN adjudicó o transfirió ese predio a un privado o a un proyecto de inversión pública que de repente está en ciernes, ¿no? Entonces, ciertamente, como nos damos cuenta, esta es una situación anómala que nosotros como entidad registral tenemos pendiente de sanear y determinar. Es obvio que no vamos a lograr hacer quizás a cumplir ese objetivo al 100% porque nosotros sabemos que hay muchos títulos, sobre todo los más antiguos, que se inscribieron simplemente en mérito de una escritura pública, ¿no? Y que no tiene o no presenta a nivel físico ningún documento que determine un polígono, ¿no? Ese es un primer comentario, ¿no? Luego, un segundo comentario, ya ligado más al ámbito de mi zona registral y que es advertido por todos los que vivimos y moramos en este departamento, es que todos sabemos que Piura está pues enmarcado o rodeado, mejor dicho, de desiertos, ¿no? Acá en el norte tenemos la parte desértica más extensa, quizás de la faja costera, y en esta zona tenemos hasta 3 o 4 comunidades campesinas que están, digamos, tienen su territorio comunal dentro de este territorio eriazo, ¿no? Porque básicamente es un territorio eriazo. Y resulta que en muchos casos las propias comunidades no tienen ideas, al menos siquiera a nivel de título, y menos aún a nivel registral, de cuáles son realmente sus ámbitos geográficos de dominio respecto de su territorio comunal. Y esto ha propiciado a lo largo de todos estos últimos 20 o 25 años que ya resido en esta zona,
que muchos particulares, ¿no? No solo de Piura, sino de otros lugares, se asientan y toman posesión de manera física sobre algunos territorios de esta zona. Y pues, en atención a lo que ya ha quedado claro en la exposición, el doctor justamente mencionaba la frase esta, que todo lo que no está inscrito o todo lo que no es comunal se supone por una prescripción ya antigua, una ley antigua de mediados del siglo pasado, se supone que es del Estado, ¿no? Incluso ya una participante se refirió en una pregunta, en la última pregunta, respecto de este tema, si es que efectivamente la superintendencia no tiene hasta el momento una data real y concreta de todos los bienes que forman parte del patrimonio estatal. Entiendo que ciertamente para ejecutar este proyecto de diagnóstico se requiere fondo, ¿no? Se requiere fondos estatales que permitan justamente elaborar un margesí de bienes ya saneados, porque la idea sería que la superintendencia, ejerciendo su actividad o su función de diagnóstico y determinación de los predios que son del Estado, no solamente se limite a formalizar y sanear física y legalmente los predios con ocasión de un proyecto determinado, sino que lo ideal sería que ya el Estado, de una vez por todas, tome una acción más decisiva en este aspecto, ¿no? En el sentido de que si el Estado mismo no sabe qué es lo que tiene, difícilmente va a poder defenderse frente a un privado, que puede ser una empresa, un ciudadano cualquiera, ¿no? Que ya se sentó, ya tiene una posesión determinada, ya ejerció actos de posesión y se conduce como propietario. Y que finalmente, bueno, lo hemos visto a lo largo de los últimos 20, 25 años, que en muchos casos han logrado la prescripción y ya son dueños de extensiones importantes, ¿no? Importantes. Y entiendo yo que en esos casos el Estado como que prácticamente está en una situación de trabajar a la defensiva o de una manera reactiva ya frente a un hecho que se ha ejecutado y ya está debidamente inscrito incluso en registros públicos, ¿no? Ese es un segundo comentario. Y finalmente un tercer comentario, que yo realmente creo que ya debemos todos, al menos los que trabajamos en la institución registral, reparar y tener siempre en mente de que a la fecha no hemos logrado tomar conciencia de la importancia que tiene el tema de la transferencia de bienes o del sistema de bienes a nivel del Código Civil y a nivel de toda nuestra legislación registral. Y es que, como todos sabemos, en los últimos 20 a 25 años también, desde la creación de la SUNAR, básicamente 3 o 4 años después, del año 97 para adelante, se han dado y se han implementado diversos proyectos de inversión que ha ejecutado el Estado a través de diversas entidades. Tenemos el caso de COFOPRI en el tema de los predios urbanos, marginales o cuasi urbanos. Tenemos el caso del PEC en su primer momento, que ejecutó todo el proyecto de saneamiento de los predios rurales a través del decreto legislativo 667. Tenemos el caso de las propias municipalidades, ¿no? Y en esta situación, el Estado ha invertido ingentes cantidades de dinero del erario nacional. ¿Qué ha pasado o qué sigue pasando, incluso actualmente? Lo que ha pasado es que, efectivamente, al término de cada proceso de inversión, de formalización de predios, los particulares han asumido, efectivamente, una determinada titularidad. Pero esta titularidad
dado el esquema que menciono, el esquema que tenemos a nivel nacional de tener un sistema no constitutivo, no obligatorio, en donde quien quiere inscribe y quien quiere no inscribe, se da una situación de desfase a veces más rápida de lo que se puede imaginar. Y no tenemos que buscar mucho. A veces en nuestro propio entorno familiar, comunal o particular, nos percatamos de que efectivamente lo que fue formal a través de un título de COFOPRI o un título de la municipalidad, inmediatamente que fallece el titular o que éste decide modificar el predio, ya sea vendiendo una parte o transfiriendo a sus familiares, hijos o lo que fuera, a través de un anticipo, lo hacen en la vía de los hechos y no lo inscriben y no se actualiza el registro. Entonces, básicamente, en este último aspecto, es llamar la atención a todos para que, sobre todo a nuestras autoridades del Sistema Nacional, para que promuevan de alguna forma a nivel de gestión que de una vez por todas se adopte un sistema registral obligatorio, un sistema de transferencia de bienes obligatorio que permita que el registro tenga una intervención más efectiva respecto de la formalización permanente y actualización permanente del registro y que no se genere un desfase con la realidad. Muchas gracias por su atención. Doctor Camus, le cedemos la palabra para el comentario a lo manifestado por los panelistas. Gracias. Bueno, hay varios temas sin duda que nos han abordado, pero entiendo que es como cerrando ya la participación. La primera tiene que ver con la relación que existe entre la SBN y las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales con las iniciativas privadas o temas vinculados con lo que es la asociación público-privada o disposición de bienes y activos del Estado, ¿no? Sin duda, mecanismos nuevos que se ha incluido en la legislación nacional viene a ser una herramienta más relacionada con el mejor aprovechamiento del suelo, ¿sí? Por ejemplo, los proyectos hidroenergéticos tienen la atribución, según su norma de origen, del año 95 y antes inclusive, pero la 26505, la ley 26505 establece que los proyectos energéticos cogen el agua, irrigan, habilitan la tierra y subastan. O sea, está yendo al sistema clásico, año 95, de subastar la tierra. Sin embargo, ya posteriormente se han emitido normas, y la última como el decreto legislativo 1224, que habla de la disposición de activos o iniciativas privadas, ¿no? Que viene del privado una idea y dice, ejemplo, yo voy a llevar agua a tal cuenca, voy a habilitar el terreno y voy a hacer lo mismo que tú buscas, ¿no? Que es ampliar la frontera agrícola. Entonces se pone en mesa la pregunta, ¿pueden utilizar los proyectos energéticos, esa nueva herramienta jurídica para disponer sus tierras? Bueno, desde el lado del Estado es la finalidad, ¿no? El fin último es, si se llega al mismo fin, no habría problema, porque legalmente forma parte del ordenamiento legal, ¿no? ¿No es cierto? Porque lo que busca las normas del año 90, 92, 95, era, reitero, irrigar la tierra y subastar para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Y en determinadas áreas le ponen la carga de un compromiso de inversión, pero siempre es ampliar la frontera agrícola, ¿no? Para asegurar la alimentación de la nación. Si por otro mecanismo jurídico, como una iniciativa privada o disposición de activos, se llega a lo mismo, no habría problema. Entonces, por tanto, lo que quiero decir con este ejemplo es que en la disposición de los terrenos, sea propiedad, sea usufructo, sea superficie, también funciona estos mecanismos jurídicos, ¿no?
Obviamente hay que seguir todo el procedimiento. Por ejemplo, en la iniciativa privada normalmente va a un sector y el sector pregunta al propietario, que posee la SB en un ministerio, le dice, ese terreno que lo tienes botado, ¿no? Desde formación de la tierra, caliente todavía está, nadie lo ha utilizado, ¿lo necesitas hoy? Si la entidad pública dice, no lo necesito, entonces entra dentro del proceso de iniciativa, ¿no? Se declarará interés y luego vendrá la adjudicación, ¿no? Por tanto, no hay que tenerlo miedo, si es una herramienta apropiada, siempre legalidad, transparencia, ¿no es cierto? Y listo. En cuanto al catastro de propiedades, es cierto, es un gran problema, pero no estamos hablando de catastro con todas sus características, porque ya se habla del catastro multipropósito, ya pues, estamos 20 años hablando del catastro multipropósito, ya, y no tenemos ni siquiera con un propósito, ¿no? Imagínense, a los 19 ya ni pensar ya. Entonces, lo que nos interesa para nosotros, el SBN y registros, seguramente las más entidades públicas, es por una base gráfica de propiedades, ¿no? Con eso, la verdad, avanzaríamos bastante, ¿no? Una base gráfica de propiedades, inscritas o no inscritas, pero una base gráfica de propiedades. Y que no aparezca un título cada 2 años, cada 3 años, debajo del colchón, ¿no? Nacen escrituras públicas. Y ahí entra el famoso 2018 del Código Civil. Aquellos que tienen títulos mayores a 5 años, ¿no? Se inscriben en registros públicos directo, sin importar de dónde viene. No sé si viene de Poncho Negro, no sé si viene de una notaría, de un despacho judicial, no importa. El 2018 dice, va al registro. Y ahí hay un tema pendiente de reglamentar un decreto legislativo que estableció que ese procedimiento tiene sus riesgos, ¿sí? Y hablan de una anotación preventiva, ¿no? Y no está reglamentado. Pero sí el catastro, no digo un catastro multipropósito, sino un catastro, una base gráfica de propiedades, inscritas o no inscritas, sí es necesario para la sociedad peruana. Y esto está muy relacionado con lo que menciona el doctor Luis Florian, la necesidad de crear el registro constitutivo. Es cierto que en la formalización del ámbito urbano y ámbito rural se ha invertido miles de millones, ¿no es cierto? Y todo un esfuerzo para llevar a la cultura de la formalidad, de la propiedad formal, ¿no? Bueno, ya está inscrito, y cada lote de terreno, o cada parcela agraria, hoy ya está nuevamente fuera del registro. O sea, ya está en manos de otros titulares, ya no son los que están en los registros. Se ha vuelto nuevamente a la informalidad. ¿Qué nos pasó? Nos hemos descuidado, y ahí sobre todo los sectores involucrados, estamos el Ministerio de Justicia, que debe hacer, o el Congreso de la República, no sé si pensar en el Congreso, porque el Congreso antes tenía un instituto de investigación que se entiende que hace el seguimiento de sus leyes que emite. No tienen hoy ese instituto. El Ministerio de Justicia, no sé si tiene un área de seguimiento, de funcionalidad, de determinar reglas matrices del Estado, pero como es la propiedad, ¿no? Entonces, sin duda, es momento de que las entidades públicas que trabajamos en propiedad aspiremos en mover ese tema que está, digamos, un poco escondido, la necesidad de un registro constitutivo, ¿no? Porque no puede haber tanto esfuerzo en formalizar y luego nuevamente cagamos en este tema, ¿no? Sí coincido ahí en la necesidad de avanzar en esa ruta, ¿no? Los terrenos libres del Estado versus terrenos seriazos o áreas ocupadas por comunidades. Sí, pues hay un gran problema que la legislación nacional, a todos los que trabajamos en saneamiento de propiedad o inscripciones, tenemos este esquema de que tenemos, yo diría, 3 bloques de propiedades, ¿no? Propiedades inscritas, muy bien, puede haber un perímetro, desde ya las inscripciones incluso tienen problemas que cuando no tienen plano, pero ya por lo menos está inscrito. El segundo bloque son títulos de propiedad que están fuera del registro, ¿sí? Por lo menos es un título de propiedad, ¿no? Y el tercer bloque son posesiones que son imputadas por ley como propiedad. Es el tercer bloque. Y ustedes dirán, ¿y cuál es eso? Me perdí de ¿cuándo fue esa película? Bueno, recordemos que hay convenios internacionales y, bueno, las últimas leyes que mencionan que cuando se hace una intervención desde el lado del Estado de saneamiento, de expropiación, se tiene que respetar las posesiones de áreas comunales, ¿sí? Entonces, por eso he hablado de un tercer bloque. ¿Cuáles son esos perímetros de las áreas en posesión de comunidades? ¿Qué institución pública tiene los perímetros de las áreas en posesión de comunidades? No hay. No hay.
cuando se pidió que se incluya eso en la ley del sistema, por lo menos de la SBN exigimos en ese momento que se consigne quién va a ser el responsable de contestar la pregunta de si un área está en posesión o no. Y por eso, ustedes van a ver en el artículo 36, si no están las disposiciones finales de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en las disposiciones complementarias, que dice que la respuesta a la pregunta si un área está en posesión comunal o no, la hacen los gobiernos regionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la función de formalización y titulación los gobiernos regionales. Entonces, si alguien pregunta, quiero saber si un terreno está en posesión de una comunidad o no, la ley dice que lo responde el gobierno regional. ¿Sí? Por lo menos hay un responsable. Pero claro, al interior del gobierno regional va a haber serios problemas para saber si una tierra está en área en posesión comunal o no. Pero igual la ley lo excluye. Y ahí, ¿cuál va a ser el perímetro del área en posesión? Hasta donde alcanza la mirada, hasta donde alguna vez pasó un toro o una vaca para pastorear. No sé, la verdad, hemos llegado a un extremo muy delicado en determinación de las propiedades. Y desde la OSBN sufrimos, con esto termino, cuando queremos tomar decisiones de entregar una servidumbre, un usufructo o una disposición, básicamente servidumbre para inversiones, porque hay que persignarse para firmar una resolución para que no aparezca alguien y diga, esta es posesión comunal. Y si advertimos a tiempo, se le comunica a la comunidad para que informe cuál es el perímetro de usuario en posesión. Claro, la comunidad dice, gracias por advertirme, por si acaso no son 500, sino son 1000 hectáreas las que poseemos, y hace llegar a un perímetro mayor, y con lo cual se frena la inversión. Hemos llegado a un extremo, reitero, de que la posesión, por lo menos a nivel comunal, es propiedad, ¿no? Y hay más temas que conversar, seguramente para muchas horas, y muchas gracias por escucharnos, y estaremos seguramente en otros ámbitos conversando sobre temas similares. Muchísimas gracias.